El día de hoy escuchamos la clara explicación de Cristo sobre el divorcio. Es dureza de, todo divorcio implica dureza de corazón, por lo menos de una de las dos partes, no siempre de las dos, por supuesto. El divorcio es dureza de corazón. ¿Y cómo llega a doler al corazón cuando escuchamos historias de personas que te cuentan: padre, yo luché mucho por mi matrimonio. Yo lo conocí cuando él apenas empezaba. Incluso dejé mi trabajo para educar a las hijas. Yo ganaba más que él. Y luchamos juntos, luchamos juntos, luchamos juntos. Y un día llega y dice: me voy. No soy feliz, no me hallo. Y hallé una quinceañera, una de 18 años. Me hallé ya con ella. Y terminan la relación. En muchas ocasiones, estas mujeres entran en problemas económicos porque esta persona que ya se halló con la jovencita no haya la cartera para mantener a los hijos. Y sabemos que en muchas ocasiones la mujer que vive un divorcio pasa momentos muy difíciles, de mucha angustia, de mucha herida interna, de mucho lastimarse pensando: ¿qué hice? ¿Dónde yo fui culpable? Pensando que no va a poder sacar adelante a su hijo o a sus hijos, con miedo hacia las expectativas, incluso con miedo al futuro o trascender. El divorcio es dureza de corazón. Y hoy les quiero contar la historia de una divorciada. Una joven tenía su familia un restaurante. Bueno, no era un restaurante, era un lugar donde la gente comía y podían hospedarse, una hospedería en realidad, podían comer y hospedarse. Y por ahí pasó un joven. Este joven era militar, un joven muy capaz, muy ambicioso, luchador. Vio a esta mujer y quedó profundamente enamorado de ella. Él iba creciendo y era de lo que llamamos buena familia. Ella era una mujer de clase social humilde. Evidentemente, la gente no estaba de acuerdo que se casaran. Siempre llega a pasar esas tonterías. Se casaron y ella, a los militares los cambian por todos lados, ¿verdad? A los soldados. Ella fue con el militar a todas partes, apoyándolo. El militar, con el apoyo de su esposa, fue creciendo, 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 creciendo. Llegó a ser general y a tener mucho poder. Incluso fue a batallas, a lugares muy importantes, y ganó las batallas. Y entonces se llamaba Constancio el joven, el general. Constancio llegó a general muy joven, muy fuerte. Y entonces Máximo le dijo: eres un gran militar, tienes gran futuro y quiero hacerte una propuesta. Quiero que te cases con mi hija. Pues yo ya estoy casado. Tu futuro va a crecer todavía más si te divorcias y te casas con mi hija.
Máximo era el emperador romano. Constancio no dudó un momento en dejar a Helena, Santa Helena, y a su hijo Constantino, divorciarse y volverse a casar. Helena se hizo a un lado. Incluso le arrebataron a Constantino, su hijo, y se lo llevó Constancio a vivir con él. Lo educó y lo amó mucho su papá, pero a la mamá la olvidó. Un día en Inglaterra, Constancio muere y el ejército romano entero pide que su nuevo emperador sea Constantino. Constantino empieza a ser emperador, pero hay otro que quiere ser emperador y van a una batalla. Y en la batalla, para decidir quién va a ser el emperador de Roma, Constantino tiene un sueño. Y en ese sueño ve un signo, una X y una P. En realidad es 2 letras griegas, que son la abreviatura de Cristo. Si tú llevas este escudo, ganarás cualquier batalla. Constantino se queda impresionado. ¿Quién eres? Jesús. Constantino cambia los escudos del imperio por el escudo de la cruz. Y va y ataca y vence y se vuelve el emperador de Roma, de todo el imperio. Y lo primero que hace es regresa a la casa de su mamá y dice: ella es la emperatriz, la mujer que había sido olvidada. El hijo nunca olvidó a su madre y la exalta. Incluso la ciudad donde nació le cambia de nombre y le va a poner Helenópolis, la ciudad de Helena. Y va a España y dice: esta ciudad es hermosa. ¿Y cómo se va a llamar? Como mi mamá. Y va cambiando ciudades en honor de la mamá. Y a la mamá le explica cómo había llegado a ser emperador. Constantino conoce a Jesús, pero no se bautiza. Hasta que va a morir, se bautiza. No toma la decisión completa, pero le cuenta la historia a la mamá. La mamá es pagana. Y Helena escucha a su hijo la historia sobre Jesús. Y la que se convierte es Helena. Y era una mujer grande. Y Helenita, la emperatriz, decide bautizarse y conocer más a Jesús. Y empieza a ir a misa. ¿Y saben cómo iba la emperatriz a misa? Se quitaba sus trajes de emperatriz y se ponía la ropa más sencilla. Así iba a misa. Decía: no puedo ir como emperatriz, otro es el rey. Y entonces empieza a ir a misa con sencillez. Y la emperatriz empieza a tener una costumbre que aprendió de Jesús. Empezó a lavar las manos e invitar a comer a los pobres. Y ella misma le lavaba las manos para sentarlos a comer y darles de comer. Y Helena empezó a dar caridad y a preocuparse por los enfermos, por los pobres, por los que sufrían. Siendo muy grande, le dijo a su hijo: tengo un sueño.
Mi anhelo es conocer el lugar donde vivió nuestro Señor. El emperador, enamoradísimo de su mamá, escribe cartas. Y escribe una muy importante. Un siglo antes, un emperador que había perseguido a la iglesia cruelmente, en el lugar donde había muerto nuestro Señor Jesucristo, había una iglesita chiquita. La destruyó. Y no solo la destruyó, mandó construir un templo pagano a Venus colosal, gigantesco, gigantesco. De tal modo que él creía, no va a quedar ninguna huella del lugar donde murió ese tal Cristo. Construyó un templo gigantesco. Constantino escribió: quiero que apoyen a mi mamá para destruir el templo de Venus y buscar el lugar donde murió nuestro Señor Jesucristo, el lugar más hermoso y maravilloso de todo el mundo, el lugar más importante del mundo. Y mandó las cartas. Antes de esto, en el año 313, la mamá de Constantino lo convence a que tome una decisión importante: que se deje de perseguir a los cristianos, que se acabaran las persecuciones. Constantino no se bautiza todavía, pero acepta eliminar cualquier tipo de persecución a la iglesia e incluso hacerla, lo que pasó aquí en los años 90. La iglesia siempre ha existido. El gobierno no reconocía a la iglesia, pero estaban los templos, estaban los sacerdotes, estaba prohibido que los padres vistieran de padres, pero la iglesia existía. Y en los años 90, un presidente de México firmó el reconocimiento de la iglesia. La iglesia no nació con Salinas de Gortari, sería absurdo, pero quitó las leyes contra la iglesia que venían desde los cristeros. Bueno, Constantino no hizo lo mismo, quitó las leyes que perseguían a los cristianos. Los protestantes llegan y dicen: es que la iglesia nació con Constantino. Es absurdo. Constantino tuvo un gran logro: dejó de perseguir a la iglesia. Su madre era una mujer poderosa, pero humilde y buena. Tan poderosa que las monedas de Roma tenían el rostro de Constantino y el rostro de Helena. ¿Y qué hacía con las monedas que tenían su rostro? Dar caridad, ayudar a los pobres en nombre de Cristo. Helena manda destruir, como con la carta de su hijo, el templo de Venus, que no quede huella de ese templo pagano que quiso callar el lugar donde había muerto nuestro Señor Jesucristo. Y empieza supervisando junto con el obispo de Jerusalén la restauración del lugar donde había muerto y resucitado Jesucristo. Porque la tumba y el lugar de la resurrección y el lugar del Calvario, donde murió Cristo, y están en el mismo templo, ¿sabían? Es un templo gigantesco que mandó a hacer Santa Helena. En una parte lejana de ese lugar encontraron 3 cruces muy antiguas, a punto de romperse. Y Helena le pidió al obispo: ¿cómo podemos saber cuál es la verdadera? Y trajeron a una mujer que estaba muy enferma. La acostaron sobre la cruz y se dio un milagro.
La mujer sanó. No les quedó duda. Era la Veracruz, la verdadera cruz. ¿Qué día creen que era? 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. Y entonces, de los trozos de esta cruz, tomó 3 partes. Una la envió a Constantinopla, donde vivía su hijo. Otra la envió al Papa a Roma y otra se quedó en Jerusalén. Y no solo eso, mandó construir la gran basílica de la Resurrección. Después fue en Jerusalén, encontró también el monte de los Olivos y el lugar de la ascensión de Jesús, y mandó construir las iglesias donde honramos la oración de Jesús. E investigando con rabinos, con sacerdotes, con obispos, fue levantando las iglesias que hoy llamamos de Tierra Santa, los lugares de peregrinación de Tierra Santa. Finalmente fue a Belén, y en Belén llegó a la gruta y mandó construir la iglesia de la gruta donde nació Jesús. Murió y su mamá, y fue enviado su cuerpo a Roma, y ahí descansa Santa Elena. Una mujer que cambió la historia de la iglesia junto con su hijo. Siglos de persecución, de ataques, de destrucción de la iglesia, acabaron por la devoción de Elena y de su hijo Constantino. Siglos de atacar, matar, mártires de parte del Imperio Romano acabaron. El poder celebrar públicamente la misa, porque ¿dónde se celebra la misa? Escondidas. Les dieron basílicas. Las basílicas eran centros de la institución romana, que se volvieron iglesias. Y esto por influencia de Constantino y de Elena. Permitieron que se hicieran las peregrinaciones a Tierra Santa, y que los fieles supiéramos dónde eran los lugares donde había vivido nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso gracias al amor, al carácter y a la decisión de una mujer divorciada. Una mujer que pensó en un momento de su vida que no iba a poder sacar adelante a su hijo. Una mujer que en un momento de su vida pensó que no iba a lograr nada, y que cambió la historia de la iglesia, y que nos ha dado el gran regalo de los lugares santos. Y cuando uno va a Roma, frente al bautisterio donde Constantino, su hijo, fue bautizado, hay a un lado una iglesia gigantesca, San Juan de Letrán, la catedral del Papa, el lugar donde fue bautizado Constantino. Y enfrente hay una iglesita que tiene una escalera. Esa escalera la trajo Elena, la mandó llevar desde Jerusalén hasta Roma. Y milagrosamente esa escalera tiene unas gotitas de sangre. Es la escalera por donde subió Jesús a ser enjuiciado.
Elena hizo que la quitaran completa y la llevaran hasta Roma. Y uno sube esas escaleras de rodillas. Están cubiertas de madera y hay unos espacios con hoyitos para donde están las gotas de sangre. Y uno sube. Y cuando uno termina de subir esas escaleras, ¿qué crees que encuentras? Los clavos de nuestro Señor Jesucristo y los que se encontraron junto a la cruz y ese pedacito de madera de la cruz que mandó Santa Elena, enfrente de donde fue bautizado su hijo Constantino. Evidentemente, Elena es patrona de muchas cosas, de los constructores, el día de la Santa Cruz, ¿verdad? Pero también es patrono de las mujeres divorciadas, que pueden ver en Elena un gran ejemplo, porque cuando crees que tus horizontes se han cerrado, Elena muestra a las mujeres divorciadas que no es así. Cuando pueden sentir que fueron abandonadas, despreciadas, olvidadas, Elena nos muestra que Dios siempre las ama y que en Cristo tienen un esposo que siempre va a cuidarlas. Cuando crean que su hijo no va a llegar, no van a poder sacarlo adelante, vean a Elena. Y su hijo fue el emperador. Las mujeres divorciadas. Por eso al principio pedí por Mares. Mares es el grupo de madres responsables de la parroquia. No solo está formado por divorciadas, sino también por viudas y por madres solteras. Mujeres que han tomado la decisión de ser madres responsables. Elena podría ser la primera madre de la historia de la Iglesia y la más importante. Que todos nosotros entonces volteemos a ver aquella que encontró el tesoro más grande de todos. Para ella el tesoro más grande no eran las monedas de oro que tenían su rostro. El tesoro más grande que buscó fue Jesús. Y así como hay un pasaje que dice que caminó un hombre y encontró un gran tesoro y vendió todo para encontrarlo, Elena evidentemente no caminó, pero atravesó desde Roma hasta Jerusalén, caminó para encontrar el tesoro más grande de todos, la cruz de Cristo y su resurrección. Belén, el lugar del nacimiento de Jesús. Qué enormes regalos tenemos de gracias a Elena, Santa Elena. Muchísimos, más de los que a veces recordamos. Por eso los ortodoxos dicen que Constantino y Elena eran como nuevos apóstoles, tan grandes como ellos. Nos ponemos en pie.